El 7 de septiembre de 2009, Sebastián Piñera emitía el siguiente tuit. Nunca han mirado las estrellas, la Galáctea o el fondo del alma. Una cosa es mirar e intentar descubrir y otra cosa ver qué es lo sensorial. Este hombre luego se convertiría en presidente de Chile. 2 veces. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Simón Ángel, soy astrofísico de la Universidad Católica y en este video les voy a contar muchas cosas que ustedes me preguntaron acerca de galaxias. La primera pregunta viene de Ignacio Tovar en Facebook y de Martin South en Instagram, que ambos hacen alusión a unos conceptos que vamos a mezclarlos en uno que es la materia, la energía oscura y agujeros negros supermasivos. Ambos son parte fundamental de nuestro universo. Y se los voy a explicar por medio de contarles cómo se forman las galaxias. En etapas tempranas del universo, cuando existía una sopa de partículas y de materia oscura, por acción de la gravedad y por fluctuaciones pequeñas que causaron irregulares en esta distribución que se supone que era más o menos pareja, se forman pequeños grumos de materia oscura que comienzan a hacerse cada vez más densos por acción de la gravedad. La materia también comienza a condensarse siguiendo la gravedad, pero al condensarse sube su temperatura, emitiendo radiación, haciendo que se cause un freno en esta condensación. La materia oscura no sufre esto, dado que no interactúa con la radiación electromagnética de ninguna manera. Por lo tanto, se forma un grumo de materia oscura y alrededor de este se comienza a formar un grupo de materia en forma de gas que luego formaría una galaxia. El grumo de materia oscura puede hacerse muy denso en su región central y esto puede generar un agujero negro entonces que luego, tras alimentarse durante mucho tiempo, puede transformarse en los agujeros negros supermasivos que observamos el día de hoy. La energía oscura no está relacionada con la formación temprana de las galaxias, sino que es un concepto o una entidad del universo actual que está empujándolo cada vez más rápidamente, causando que el universo al parecer se expanda de manera acelerada. La siguiente pregunta es de Sebastián Aranda, que en Twitter pregunta si existen distintos tipos de galaxias y de hecho apunta a los dos principales, que son las galaxias espirales y las galaxias elípticas. Efectivamente, estos son los dos tipos principales de galaxias y las más numerosas al parecer que tenemos en el universo, al menos entre las galaxias grandes. Las galaxias espirales tienen una estructura de brazos que se enrollan en espiral, como la Vía Láctea, mientras que las galaxias elípticas tienen una forma un poco más alargada, como una pelota de rugby. Estas diferencias radican en su estructura y, por supuesto, su historia de formación. Las galaxias espirales además tienen una tonalidad azul que está dada por las estrellas jóvenes que están naciendo continuamente dentro de ellas, mientras que en las galaxias elípticas ya no hay formación estelar y todo lo que vemos son estrellas más viejas, anaranjadas o rojas. Hablaremos un momento de las galaxias espirales como la Vía Láctea y en particular vamos a responder la pregunta de Danilo Canales en Facebook que pregunta ¿cómo sabemos la forma de la Vía Láctea si estamos desde adentro? Y es una excelente pregunta. Estamos aquí en la galaxia, no estamos en el centro, estamos más o menos a medio camino entre el centro y el borde del disco de nuestra galaxia, pero al estar desde adentro no podemos ver su estructura desde fuera, como lo hacemos con otras galaxias que podemos ver en el universo. Lo que sí podemos hacer es a lo largo del disco medir distancias a algunas estructuras y en particular un proyecto que desarrollamos en la licenciatura en astrofísica en el segundo año es medir la estructura de la galaxia. Esto lo hacemos asumiendo una curva de rotación, o sea, cómo se mueve la galaxia, y midiendo distancias y velocidades a algunas zonas de formación estelar. Esto lo hacemos por medio de observaciones de radioastronomía, dado que se observa la concentración de regiones de hidrógeno y sabemos que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, en particular donde se están formando estrellas. Así entonces podemos agrupar estas estructuras o estas regiones donde hay mucho hidrógeno y vemos que no se distribuyen homogéneamente, sino que se distribuyen preferentemente en algunos lugares de la Vía Láctea. Esto sumado con otras técnicas de medición de distancias, como por ejemplo de estrellas variables, nos permiten saber cuál es la estructura de la Vía Láctea, en particular de su disco y de sus brazos espirales. Hablando de la Vía Láctea, vamos a ir a una escala un poco más local. En particular, Felipe en Instagram pregunta si es que el plano en el que la Tierra orbita el Sol es el mismo plano en que el Sol y el Sistema Solar orbitan el centro de la Vía Láctea. Y estos no son iguales.
Bien, y por lo mismo podemos ver, de hecho, una inclinación en la Vía Láctea de nuestro cielo. Si es que los planos fueran los mismos, el Sol y el camino que sigue el Sol en el cielo a lo largo del día y a lo largo del año coincidiría con el camino de la Vía Láctea en el cielo, o la forma de la Vía Láctea en el cielo. Para nuestra fortuna, en el hemisferio sur, esto no es así, dado que podemos ver la región central de la Vía Láctea preferentemente desde el hemisferio sur. Esto dado esta inclinación. En lugares como los observatorios en el norte de nuestro país, Paranal, La Silla y Las Campanas, el centro galáctico pasa muy cerca del cenit, muy cerca de la parte directamente superior del cielo, superior sobre nuestras cabezas, haciendo que la observación desde esos lugares sea inigualable, tanto por visibilidad, dado que es invisible en el hemisferio norte o es muy baja en el cielo en realidad, y también por las condiciones climáticas de esos lugares. Además de que al estar observando directamente sobre nuestras cabezas, minimizamos la acción de la atmósfera. Antes de pasar a interacciones entre galaxias y a las galaxias elípticas, hay una pregunta muy interesante de Jorge Vázquez en Facebook que dice: ¿cómo se determina el borde o el límite de las galaxias? Es una pregunta que da para la interpretación su respuesta, porque ocurre que no hay un borde rígido de las galaxias, no son un objeto sólido. Tampoco podemos contar, esta es la última estrella que tenemos, es la más lejana y más allá de eso dejamos de contar. En general, lo que hacemos es, para galaxias que no son la Vía Láctea, que podemos ver desde acá con nuestros telescopios, lo que hacemos es poner un límite al brillo superficial de la galaxia y cuantificar en qué punto la galaxia es indistinguible del fondo de la imagen. Esto, por supuesto, lo podemos hacer con ayuda de un software astronómico y ocurre, por ejemplo, en estas imágenes que les estoy mostrando, que son parte de mi investigación doctoral. Aquí podemos ver o identificar más o menos bien cómo el borde de la galaxia comienza a difuminarse lentamente hasta que es indistinguible del fondo de la imagen. Por lo mismo, hay otros parámetros que muchas veces usamos a la hora de describir galaxias y describir su estructura, como por ejemplo la distancia desde el centro a la cual el brillo ha bajado una cierta cantidad. El problema se hace bastante más difícil si es que consideramos la galaxia no como un ente que solamente tiene estrellas que emiten luz, sino que también tiene materia oscura, como había comentado antes, porque la materia oscura no se puede medir, dado que no brilla, no interactúa con la radiación electromagnética y tiene que estudiarse de manera dinámica. Se puede estudiar la masa de esta materia oscura por cómo interactúa con otras galaxias. Y por lo mismo hay un estudio reciente del año 2020 que pone este límite de manera dinámica y asimismo se estima cuál es el radio de la Vía Láctea y se puede también estimar el radio de otras galaxias. Para ponerles en contexto, el radio de la Vía Láctea, si es que lo estimamos solamente del tamaño del disco de estrellas, es aproximadamente 30 kiloparsec, mientras que si estimamos el radio de la Vía Láctea por estos criterios dinámicos da casi 300 kiloparsec, o sea 10 veces más grande, 10 veces más allá llega la influencia de la materia oscura que solamente la información que podemos ver. Hay una pregunta que se repite varias veces en distintas versiones, que es qué ocurre cuando las galaxias interactúan, si hay alguna manera de que mueran, que se desarmen, entre otras. Y la verdad es que sí. Esta pregunta y varias versiones están hechas por Dante Castillo, Marcos Elgueta, Cristian Aguirre en Instagram y también pregunta esto Ignacio Tapia en Twitter. La mayoría de las galaxias, al ser creadas por combinación de fuerza de gravedad y rotación, forman sus estrellas en un disco, dado que el gas se aplana preferentemente para formar un disco. Esto hace que tengan una cierta rotación y esté más o menos ordenada, como vemos con la Vía Láctea u otras galaxias espirales. Sin embargo, las interacciones gravitacionales entre galaxias pueden cambiar esta estructura. En particular, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, la Vía Láctea? La Vía Láctea en este momento está siendo atraída gravitacionalmente por la galaxia Andrómeda, nuestra vecina más cercana, que es un poco más masiva que la Vía Láctea. Cuando eso ocurra, entonces va a comenzar a deformarse gradualmente las galaxias, dado que las partes que están más cercanas entre sí se van a tirar con más fuerza que las partes que están más lejanas. Esto es una interacción que conocemos y que se llama fuerzas de marea, lo mismo que genera las mareas a gran escala acá en la Tierra. En este caso, la fuerza de marea está ejercida por el Sol y la Luna principalmente. A medida que se van acercando, las estrellas no van a chocar, dado que son muy pequeñas en comparación con los tamaños que existen entre sí.
Lo que sí va a ocurrir es que el gas va a comportarse de maneras extrañas. Ambas galaxias tienen una gran cantidad de gas y al chocar va a aumentar violentamente su densidad y presión, formando rápidamente muchas estrellas de diversos tamaños. Una formación mucho más rápida de la que tenemos hoy en día, que son más o menos en promedio 3 estrellas por año en nuestra galaxia. Estas estrellas, y en particular las más masivas, van a sufrir muertes rápidas, violentas, esplendorosas, en forma de explosiones de supernova, tan energéticas que pueden soplar el gas e impedir que se junte nuevamente en una densidad necesaria como para formar estrellas, haciendo que esta galaxia luego evolucione pasivamente sin estrellas nuevas, para que con esto, sin estrellas nuevas, solamente estrellas viejas, rojas y anaranjadas, y además con las órbitas completamente destruidas, sin seguir un plano o un disco como lo teníamos antes, se forme eventualmente una galaxia elíptica. Hay otro proceso muy interesante que puede apagar una galaxia, que es la retroalimentación de agujeros negros, que también ocurre cuando se le ingiere o cuando ingiere mucho gas el agujero negro central de las galaxias. En el momento de estos choques, mucho gas está presente y disponible para que lo absorban ahora no uno, sino que 2 agujeros negros masivos centrales. Y al encenderse estos mecanismos, se sopla muy eficientemente el gas, haciendo que nuevamente no exista más material para formar estrellas, haciendo que la galaxia luego evolucione pasivamente. Es posible también que una galaxia evolucione pasivamente sin tener acompañantes. Las galaxias lenticulares, por ejemplo, son galaxias tipo disco, pero que no tienen estrellas azules. Así que pensamos que estas galaxias evolucionaron pasivamente sin interacciones. Las fuerzas de marea también pueden deformar galaxias sin destruirlas, creando algunos artefactos interesantes como la galaxia del pingüino y su huevo, o algunas galaxias que tienen un polar ring alrededor, un anillo de formación de estrellas o de estrellas jóvenes. La galaxia del pingüino y su huevo también es una de muchas con nombres curiosos, y varias de estas coinciden que son galaxias interactuantes, como la galaxia de cola de ratón, la galaxia antena, para responder también a la pregunta de Francisco López que puso en Instagram. Finalmente vamos con un popurrí de preguntas de galaxias. La primera es de... Finalmente vamos con un popurrí de preguntas sobre galaxias. La primera es de Max Beckerling, que pregunta si somos la única galaxia que tiene planetas. Muy probablemente no, te podría casi asegurar que no. El problema es que no hemos descubierto planetas en otras galaxias. Las técnicas de observación que desarrollamos en este momento solamente funcionan para estrellas individuales, lo que es muy difícil de resolver, o sea, de detectar individualmente en otras galaxias. Así que hasta el momento todas las detecciones de planetas han ocurrido dentro de nuestra galaxia. David Díaz pregunta si pudiéramos ver una galaxia por telescopio, ¿la veríamos de color? Depende del telescopio. Bien, las galaxias ciertamente tienen un color, pero con los telescopios que usamos para hacer astronomía recreativa, que son típicamente 30-40 centímetros los más grandes, si bien se pueden ver galaxias, es imposible ver su color. Incluso con un telescopio así de grande para astronomía amateur, no se recolecta la suficiente luz para que nuestras células de los ojos detecten esa información como color. Solamente lo detecta como luces y sombras. Por comentarios que he escuchado, se necesitaría un telescopio de 1 metro para poder ver color en objetos que se ven tan débiles, como por ejemplo las galaxias. Finalmente tenemos una pregunta aquí de Skull and Bones en Instagram, que pregunta cuál es mi galaxia favorita. En este momento mis 2 galaxias favoritas son NGC 4874 y 4889, que son las 2 galaxias más brillantes del cúmulo de Coma, el cúmulo que estudié para mi tesis que terminé recientemente. Fuera de eso, mis galaxias favoritas son la Vía Láctea, por supuesto, porque aquí estamos, y también me gusta mucho la galaxia de Centauro A, que también es visible acá desde el hemisferio sur y que tiene varias propiedades bien interesantes que les invito a que busquen más sobre esta galaxia. Muchas gracias por sus preguntas, por la atención a este video. Hay algunas preguntas que agradezco mucho, que eran en broma, que estoy mostrando aquí, así que gracias a quienes la hicieron llegar y por supuesto también a todas sus preguntas que estaban en serio. Espero que con este video hayas aprendido un poquito más de galaxias y te invito a que dejes tus ideas sobre futuros videos en los comentarios acá o en alguna de mis redes que van a aparecer también aquí en la pantalla. Cuídate mucho, que estés muy bien.